Proteínas 1. Como sabemos, hoy que vamos a hablar de proteínas, debemos saber la estructura básica de un aminoácido. Si recuerdan en las clases de química orgánica, un aminoácido tiene un grupo carboxilo, un grupo amino, su carbono central, y también tiene un grupo R. Un grupo R que este es el que varía y hace la especificidad de cada aminoácido. Por ejemplo, como ven acá, el aminoácido más sencillo es la glicina, que en su grupo R lleva un hidrógeno. Luego alanina, prolina. La prolina, recuerden su anillo como es, se le llama también la rompedora de las alfa hélices también, ¿verdad? Porque se encuentra en los giros beta y en todas las acomodaduras junto con la glicina para hacer esas vueltas o esos dobleces que necesita una proteína. También la valina, vean acá, la valina, leucina, isoleucina, metionina, así como todos los aminoácidos. También les explicaron que los aminoácidos, todos nuestros aminoácidos son L-alfa aminoácidos. L-alfa aminoácidos, el grupo amino se encuentra en el carbono que le sigue al carboxílico, al grupo carboxílico, y de ahí se comienza a nombrar alfa, beta, gamma, delta y oxi. También tenemos en nuestro organismo aminoácidos modificados como beta-aminoácido, como por ejemplo el ácido gamma-butírico, ¿verdad? Y también gamma-aminoácido, entonces el GABA. También saben que los grupos, tuvieron que haber estudiado que los grupos, eh, todos los aminoácidos se agrupan en diferentes grupos, valga la redundancia, según su grupo R. Por ejemplo, los polares que tienen grupos sin carga, ¿verdad? Los aromáticos, donde está la fenilalanina y tirosina y triptófano, los cargados negativamente, aspartato y glutamato. Recuerden estos, debido a que tienen dos grupos carboxílicos, aquí lo ven, entonces se dice que adquieren cierta carga negativas. Son bien importantes cuando se hacen enlaces salinos o de otro tipo entre las proteínas, al igual que el glutamato. Luego los cargados positivamente, por ejemplo la lisina, arginina e histidina, ¿verdad? Es importante que ustedes sepan eso porque cuando hablemos de proteínas, ustedes, cuando se les mencione los aminoácidos hidrofóbicos, tienen que saber a qué nos estamos refiriendo, o los que también se les mencione los aminoácidos cargados, también tienen que saber a cuáles aminoácidos nos estamos refiriendo. Por otra parte, tuvieron que haber aprendido cuáles son todos los aminoácidos que nosotros tenemos, 20 aminoácidos, y cuáles son esenciales y cuáles no, cuáles en nuestro organismo pueden ser sintetizados. Esto es muy importante porque dependiendo de esto también se le da el valor a una proteína. Por ejemplo, si ustedes comparen la carne de res con la gelatina, se van a dar cuenta que la gelatina, que es prácticamente colágeno derivado del colágeno, es muy pobre en los aminoácidos esenciales. No así una libra de carne de res, ¿verdad? Que trae una gran abundancia de los aminoácidos. Recuerden, los aminoácidos esenciales son los que nosotros no podemos sintetizar y que los necesitamos en nuestro organismo para nuestras funciones, para todas nuestras diversas funciones. Hay unos que también se consideran condicionalmente esenciales, por ejemplo la histidina, que en ciertas edades, embarazo y niños también son condicionalmente esenciales. Por otra parte, tuvieron que haber visto lo que es un enlace peptídico y cómo se forma la unión entre un aminoácido y otro aminoácido. Cuando están unidos ya se habla de residuos de aminoácidos, ya se habla como tal como aminoácidos. ¿Por qué? Porque se pierde una molécula de agua para formar este enlace tipo covalente, que es un poco más corto que el covalente, ¿verdad? Y con sus características generales que les recomiendo que vayan a estudiarlos. Una vez formado este enlace peptídico,
continuamente o secuencialmente se van uniendo otros aminoácidos de diferente tipo hasta formar una secuencia lineal de aminoácidos con sus enlaces peptídicos. Recuerden que los enlaces peptídicos o los enlaces disulfuros ayudan a estabilizar una estructura primaria, porque también tienen que saber qué es estructura primaria, secundaria y terciaria. Cuando hablamos de estructura secundaria se refiere a este arreglo espacial que hacen las cadenas de residuos de aminoácidos, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? Cuando se habla de estructura secundaria, el arreglo tridimensional y el pliegue de todos estos aminoácidos, aquí la diferencia entre estos dos, que es, primero aquí es un arreglo tridimensional, este solamente es un arreglo espacial. Y otra diferencia es que aminoácidos pero muy lejanos pueden estar en contacto con otros aminoácidos iniciales o terminales. Eso es algo muy importante en las estructuras terciarias, los niveles de organización. Cuando se habla de estructura cuaternaria, recuerden que son aquellas proteínas que contienen más de una cadena polipeptídica. Pueden tener 2, 3, 4 o las que sean. También existen otro tipo de arreglos que adquieren las proteínas, por ejemplo la hoja beta, la hoja beta plegada, que puede ser paralela y puede ser antiparalela, que son una de las organizaciones un poco más sencillas, pero que se encuentran frecuentemente en las proteínas. Y esto es bien importante que tengan en cuenta los giros beta y cuáles son los residuos de aminoácidos que se encuentran regularmente en los giros beta. Ejemplo, la prolina y la glicina, porque al ser pequeño la glicina y la prolina, al ser un rompedor de hélices debido a su estructura, esto tiende a acomodarse perfectamente en estos codos. Estos codos haciendo los codos de las famosas proteínas, por ejemplo, quiero ver, por ejemplo por acá, aquí algunas de las alfa hélices, en estos giros repentinos, los giros beta. También recuerden que en muchas de las proteínas van a encontrar esta combinación de hoja beta plegada junto con secuencias lineales de aminoácidos y con una mezcla de alfa hélices. Otra parte muy importante que deben saber que es un dominio. Acuérdense que un dominio es una secuencia de aminoácidos que se puede encontrar en forma, ejemplo, globular, y que puede tener una función específica dentro de la proteína y una configuración también diferente al resto de la proteína. Eso es muy importante cuando se les hable de dominios. Veamos, clasificación de las proteínas. Recuerden, hay muchas clasificaciones de las proteínas, según su función, según su forma, según su composición también, ¿verdad? Por ejemplo, según su composición se pueden clasificar como proteínas simples, que simplemente son una secuencia de residuos aminoácidos y que pueden estar en diferentes conformaciones, ya son a nivel estructural. Por ejemplo, pueden tener estructura solamente primaria o llegar a la secundaria, terciaria y terciaria. Si ya tiene cuaternaria, quiere decir que tiene más de una cadena, pero puede tener cuaternaria y solamente estar constituido de residuos de aminoácidos, aunque generalmente las cuaternarias suelen tener un grupo prostético que, por ejemplo, en este caso, acá ven una secuencia de alfa hélices junto con un componente no proteico que se le denomina grupo prostético a este componente no proteico, que puede estar unido fuertemente a la proteína y tener una función específica, por ejemplo, el grupo hemo de la hemoglobina, o una proteína simple, que es simplemente una secuencia de residuos de aminoácidos con estructuras específicas. Otra de las clasificaciones muy comunes que se da en relación a las proteínas es según su forma. Según su forma,
se clasifican en proteínas fibrosas, ejemplo, aquellas que son una secuencia como fibra, pero una secuencia larga en forma lineal, o que adquieren forma lineal semejante, ¿verdad? Por ejemplo, el colágeno, la queratina, la actina F, ojo, la actina F, la actina recuerden que puede tomar configuración lineal y configuración globular. Actina G cuando es una proteína globular. Este es solamente un nombre. Actina F cuando toma una configuración de fibrosa lineal, ¿verdad? Aquí globular y aquí lineal, son diferentes. Entonces las proteínas globulares generalmente, como su nombre le dice, tienen forma globular en forma casi redonda, ¿verdad? Así en forma globular. Ejemplo, la hemoglobina, mioglobina, albúmina y diferentes proteínas, ¿verdad? Veamos una de las proteínas más importantes de nuestro organismo, el colágeno. El colágeno es una de las proteínas que representa un gran peso en nuestro organismo. Por ejemplo, se dice que el colágeno representa el 6% del peso corporal. Es una de las proteínas que abunda prácticamente en todas partes y que ustedes ya habrán escuchado hasta el colágeno en forma comercial, ¿verdad? Para las articulaciones, colágeno para la piel, colágeno y para muchas otras cosas. El colágeno es una proteína distribuida, una proteína fibrosa distribuida ampliamente en nuestro organismo, en las articulaciones, por ejemplo, en los tendones, en los huesos, cuando estos huesos se forma colágeno y luego esto se mineraliza, entonces tiende a formar estructuras pero más duras, ¿verdad? En el cartílago, arterias, pulmón, hígado, bueno, donde sea, en la córnea, en el cristalino, debajo de la piel y en otras partes. Donde se encuentra más es en el hueso, donde se deposita, ¿verdad? Igual que en los tendones y debajo de la piel. Entonces el colágeno tiene una característica muy específica porque puede agarrar forma de fibra o forma de malla. El colágeno es pero muy importante. Cuando se hable de colágeno, ustedes escuchen de colágeno, piensen que en un grupo de familia de proteínas. Colágeno no solamente es uno, es un grupo de proteínas, así un grupo de proteínas que suele clasificarse según su forma y según su ubicación, ¿verdad? También lo vamos a ver. Entonces es muy importante, constituye el 25 al 30% de las proteínas corporales. Su unidad fundamental es el tropocolágeno, que es prácticamente es una proteína que se va enrollando con otras fibras, con otra firma, hasta formar su unidad llamada el tropocolágeno. Aquí vemos fibras de colágeno en su forma longitudinal, y vemos en su forma transversal. Diferentes fibras acá, pues esto es un corte transversal de diferentes fibras de colágeno. Fibras de colágeno cortadas transversalmente en este corte histológico. Y también vemos a la célula la cual la sintetiza, que es el fibroblasto. El fibroblasto es el que se encarga de formar las fibras de colágeno y luego ya sea ponerlas donde él quiera, donde se necesitan, por ejemplo en la matriz extracelular, donde juega un papel muy importante, o en el hueso, o en el pulmón, en el hígado, en la piel y en otras estructuras. Es el fibroblasto el encargado de sintetizar o formar las fibras de colágeno. Bueno, ahora veamos la estructura principal del tropocolágeno y de las moléculas del colágeno en general. Vean esta estructura, que es la estructura secundaria del tropocolágeno. Vean ustedes, a diferencia de la hélice alfa, la estructura básica del tropocolágeno es la cadena alfa, que es totalmente diferente a la hélice alfa.
Recuerden que la hélice alfa iba girando hacia la derecha, pues la cadena alfa va girando hacia la izquierda y luego, vean, luego con otras dos cadenas más, una cadena con otras dos cadenas más, hace un giro hacia la derecha, lo que se le conoce como triple hélice del colágeno o tropocolágeno, que es la unidad fundamental del colágeno. Una cadena de residuos de aminoácidos acá organizados con una vuelta, a diferencia de la alfa hélices. Las cadenas alfa tienen 3 residuos de aminoácidos por vuelta. Recuerden, la hélice alfa tenía como 3.6 por ahí. Entonces esta no, y está girando hacia la izquierda. Luego se enrollan con una forma trenzado con otras dos cadenas más, 3 cadenas más se enrollan hacia la derecha, formando una estructura llamada la triple hélice del colágeno. Tomen en cuenta eso, alrededor de 1000 aminoácidos con esta configuración secundaria luego se unen a otras cadenas, diferentes y forman la triple hélice del colágeno. La secuencia característica de esta proteína es que va una glicina, luego va una prolina o hidroxiprolina y luego otra prolina. Así va. Ven acá. Regularmente, la mayor parte de toda esta hélice, de esta cadena alfa, la secuencia de este triplete suele repetirse: glicina, hidroxiprolina, prolina. Por eso se dice que la secuencia repetitiva del colágeno es glicina X y Y, donde X representa prolina y Y puede representar hidroxiprolina o hidroxiglicina. Entonces, siendo esta que ocupe el primer lugar, la glicina ocupa un gran porcentaje en las cadenas alfa del colágeno, representando alrededor más de la tercera parte de la estructura del colágeno. Ven, 35%, 11% alanina, 21% prolina o hidroxiprolina. Este triplete suele repetirse. Vean acá, glicina, hidroxiprolina y prolina. Luego puede suceder que esté primero alanina, luego hidroxiprolina y prolina. Ojo, la hidroxiprolina no es nada más que una prolina con un grupo hidroxi. Ojo. Y esta estructura de la triple hélice del colágeno se enrollan específicamente entre sí, ¿verdad?, para formar la triple hélice del colágeno y llegando a quedar las glicinas en el centro. Estas que ven de rojo son las glicinas. Son glicinas, ¿por qué? Porque como son pequeñas, tienen la facilidad de compactarse unas entre otras, quedando en el centro. Si un aminoácido de gran tamaño quedase acá en el centro, eso interrumpe la triple hélice del colágeno. Interrumpiría la triple hélice del colágeno, deformando un poco más a la estructura. Ven acá en esta ilustración, ven, glicina, el triplete, glicina, prolina, arginina, glicina, leucina, hidroxiprolina, glicina, prolina, hidroxiprolina. Luego, glicina, prolina, hidroxiprolina, glicina, asparagina, glicina, prolina, isoleucina. Y así vamos. Siempre vean en primer lugar, o casi siempre en primer lugar, la glicina. Por eso el colágeno es rico en glicina y muy pero muy pobre en aminoácidos esenciales como el triptófano. Algo muy importante que es de recalcar, que para convertir los residuos de prolina a hidroxiprolina es necesario la actividad de una enzima, que es la prolil 4 hidroxilasa. La prolil 4 hidroxilasa no hace más que utilizar como sustratos
a un residuo de prolina junto con el alfa-cetoglutarato, que lo van a ver, es un cetoácido, en presencia de oxígeno, que es lo que hace agregarle un grupo hidroxi. Pero para que la actividad de la prolir 4-hidroxilasa o de la lisil hidroxilasa sea eficiente, debe estar en este estado. ¿Y quién lo mantiene en este estado? En estado ferroso es el ascorbato. El ascorbato o vitamina C es ultramente necesario para mantener, es un antioxidante obviamente, ¿verdad? Para mantener la actividad de esta enzima que posee un grupo hierro, ¿verdad? En estado ferroso, en este estado. Entonces, y no se oxide, y no se oxide. Si acaso se oxida, viene el ascorbato y otra vez se lo vuelve a su estado, ¿verdad? A su estado normal para que pueda actuar eficazmente. Recuerden, por eso hay una enfermedad en la cual hay una deficiencia, o por ejemplo en los niños que tienen deficiencia de ingesta de vitamina C, donde el colágeno no se forma adecuadamente y por consiguiente también los huesos. Es lo que se llama escorbuto. El ascorbato o vitamina C no actúa directamente sobre la prolina para convertirla en hidroxiprolina. Ojo, no se vayan a confundir. La vitamina C o el ascorbato actúa indirectamente para mantener la actividad adecuada de la enzima prolir 4-hidroxilasa o lisil hidroxilasa para que ésta pueda agregar este grupo hidroxi y formar los residuos de 4-hidroxiprolina. Aquí lo tienen, la 4-hidroxiprolina con su residuo hidroxi o la lisina con su grupo hidroxi por acción de la lisil hidroxilasa. Vemos aquí de nuevo la estructura cadenas alfa. Recuerden, estructura secundaria cadena alfa. 3 cadenas alfas se enrollan sobre sí mismas y giran hacia la derecha. Recuerden, las cadenas alfa giran hacia la izquierda y 3 residuos de aminoácidos, que generalmente la glicina va primero y que ocupa alrededor del 35% del contenido de residuos de aminoácidos del colágeno. Entonces, al enrollarse acá, y esto es muy pero muy importante, las glicinas quedan en el centro, como se pueden ver acá. Las glicinas quedan en el centro para que estas 3 cadenas se puedan compactar. Estas glicinas pueden formar puentes de hidrógenos, su grupo entre los aminos y carboxilos adyacentes pueden formar intracatenarios y que estabiliza también a la triple hélice del colágeno. Y los grupos más voluminosos, como por ejemplo los residuos de 4-hidroxiprolina, quedan hacia afuera, hacia la superficie, para ser solubles en el agua. Entonces, ser soluble en agua o hacer puentes de hidrógeno con el agua o con otras hélices o con otras, tropocolágenos, moléculas de tropocolágeno, como ven acá. Los colágenos, una vez formado el triplete, se ordenan de forma paralela y de forma continua. Acá ven cabeza y cola, que se van ordenando y de forma paralela como si fueran andamios. Entre ellos también suelen formarse enlaces, lo que también estabiliza, por ejemplo, estabiliza una estructura, por ejemplo un tendón, estructura a las fibras del colágeno en la matriz extracelular y en otras estructuras en las cuales se requiera mucha resistencia. Se ha dicho o siempre se dice que las moléculas del colágeno o el tropocolágeno es más resistente que el acero, ¿verdad? Esto se debe a los enlaces que forman primero a la gran triple hélice del colágeno o tropocolágeno, que es la unidad fundamental, y a los enlaces que pueden ser los enlaces covalentes, que pueden ser intracatenarios e intercatenarios. Entonces, formando y dejando a todas estas moléculas como un andamio. Hacen cruzados intramoleculares, ¿verdad?, entre lisina e hidroxilisina, ¿verdad?, entre los grupos carboxilo y los grupos aminos. Ven acá, una vez formada aquí la triple hélice del colágeno, existen niveles estructurales de diferente organización. Se forma
la triple hélice del colágeno, luego se forma la microfibrilla, que son diferentes tropocolágenos, ¿verdad? Entonces, si varios tropocolágenos, ojo, les recuerdo, hablar de tropocolágeno no es lo mismo que hablar de colágeno. Tropocolágeno es la unidad fundamental. Colágenos, ya vamos a ver adelante cuántos tipos de colágenos hay. Entonces luego, posteriormente se forma la microfibrilla, luego la subfibrilla de colágeno, ¿verdad? Varias microfibrillas, luego la fibra de colágeno, ¿verdad? Hasta la fibrilla de colágeno, perdón, hasta llegar a formar la fibra del colágeno, que es una sumatoria de todos estos colágenos, y en el corte histológico aparecen diferentes, pero diferentes fibrillas de colágeno, ¿verdad? Estas se alinean acá, ven, paralelamente, ¿verdad? Formando andamios muy, pero muy resistentes. A ver, familia del colágeno. Se han descrito diversas familias de colágeno, unas formando fibrillas y otras formando prácticamente parte de las membranas basales, formando como redes, por ejemplo, el colágeno tipo 4. El colágeno tipo 4 es muy importante. ¿Por qué? Porque se encuentra en todas las membranas basales, formando todo el soporte de las membranas basales, por ejemplo, de la nefrona, membranas basales de las arterias, membranas basales y de muchas otras estructuras, por ejemplo, el hígado y cápsulas dentro de las cápsulas y otras estructuras más. Otro punto muy importante que cabe recalcar es que la triple hélice del colágeno, las cadenas no son iguales. Las cadenas, dependiendo de los genes que se sintetizan, que son diferentes genes, pueden sintetizar diferentes cadenas de estas cadenas alfa. Llámese así, y se han nombrado, por ejemplo, la alfa 1 y la alfa 2. Dependiendo del contenido de este triplete, si contiene, por ejemplo, en este caso, veamos, por ejemplo, en el colágeno tipo 1. Este colágeno tipo 1 tiene dos cadenas tipo alfa 1 y tiene una cadena tipo alfa 2. Entonces su fórmula es alfa 1, aquí entre paréntesis pone el tipo de colágeno, ¿verdad? 2, que quiere decir que tiene dos cadenas tipo alfa 1 y una cadena tipo alfa 2, formando este triplete, el triplete de las fibras de colágeno. El colágeno tipo 1, recuerden, representa alrededor del 90% de los tipos de colágeno. Es el más abundante, se encuentra en todas partes este tipo de colágeno, el colágeno tipo 1. Después viene el colágeno tipo 2, que contiene tres cadenas de tipo alfa 1. Tres cadenas, por eso su fórmula es esta, ¿verdad? Alfa 1, 3, por eso se le pone 3, ¿verdad? Se encuentra en el cartílago, humor vítreo. Y así sucesivamente, 1, 2, la 3, por ejemplo, también tiene tres cadenas, y que puede diferenciarse también del contenido de residuos de aminoácidos, ¿verdad? Entonces tiene tres cadenas tipo 1 y se encuentra aquí en todo: piel, sangre, vasos sanguíneos, pulmones, útero, intestino, donde no se encuentra. Y el tipo 4, que ya les dije, vean la fórmula del tipo 4, tiene dos cadenas alfa 1 y una cadena alfa 2 del colágeno tipo 4. Y a diferencia de las demás, tiene un dominio globular carboxilo terminal. Y como les dije, forma redes ramificadas. Es muy importante. Y de ahí vienen los otros. Les recomiendo que se aprendan los principales y las fórmulas de cada una de las familias. Colágeno 5, por ejemplo, el colágeno 5. También en la mayoría hay unos colágenos que se encuentran asociados a otros colágenos. Por ejemplo, quiero ver acá, por ejemplo, el colágeno 13, el colágeno 12. Entonces acá ven, el colágeno 12 se encuentra sobre la superficie de la fibrilla de colágeno tipo 1. Unos colágenos suelen asociarse a otros tipos de colágeno. Es tomar en cuenta estas fórmulas. Entonces veamos, así como hay
toda esta perfección de tipos de colágenos, también hay defectos en su síntesis. La primera por falta de ingesta de vitamina C. Ejemplo, les puse que la vitamina C era importante para la actividad enzimática que convertía a la prolina a hidroxiprolina, o también para la lisina en hidroxilisina. Entonces es importante, la vitamina C como tal, el ascorbato, no es que actúe directamente, sino que lo hace directamente manteniendo el estado de oxidación adecuado de la enzima. También tenemos, esto se arregla sencillamente ingiriendo vitamina C, ¿verdad? Vitamina C, ya sea en forma oral, ¿verdad? O a través de los alimentos. También tenemos otra enfermedad que se llama el síndrome de osteogénesis imperfecta, que es una mutación que ocurre en el colágeno tipo 1, que recuerden que es el más abundante, alrededor del 90% de todo el colágeno que tenemos en nuestro organismo, y que se caracteriza por esto, huesos quebradizos y deformaciones en los brazos, deformaciones obviamente en el esqueleto axial, específicamente a nivel de las extremidades inferiores, que son las que soportan un poco más de peso, ¿verdad? Esa es una de las características, el síndrome de osteogénesis imperfecta. Luego tenemos el síndrome de Ehlers-Danlos, que lo habrán visto tal vez en la televisión, ¿verdad? En personas extraordinarias, que son aquellas pieles que se extienden mucho y hay mucha flexibilidad. Aquí ocurre una hiperflexibilidad, una piel muy hiperextensible, ¿verdad? Y un exceso de la flexibilidad en las extremidades. Estos no son poderes, sino que son enfermedades. Aquí hay un defecto, ¿verdad? No es que las personas tengan poderes súper especiales. Y el atirismo, que es una inhibición de la glicil-oxidasa, ¿verdad? Que se caracteriza por deformación de la columna vertebral, luxación de articulaciones, desmineralización de los huesos y hemorragias articulares. Vamos a ver otras de las proteínas. Las proteínas, la elastina. La elastina, como su nombre lo dice, es una proteína pero muy extensible. Tiene la capacidad de extenderse hasta casi 150 veces su tamaño original. Se encuentra en todas aquellas estructuras que deben de tener cierta flexibilidad, por ejemplo en la aorta. La aorta contiene gran cantidad, en las paredes de las arterias, de la arteria aorta tiene una gran cantidad de elastina. ¿Por qué? Porque tiene que extenderse y soportar un gran volumen. Cada latido del corazón obviamente tiene que extenderse, al igual que todas las paredes arteriales. También se encuentra en el ojo, se encuentra en los ligamentos, que también necesitan cierta extensión, ¿verdad? En los pulmones, en las membranas, en diferentes membranas vasolinfáticos y ligamentos de muchas estructuras. Esta, al igual que el colágeno, pertenece a la familia de proteínas fibrosas. Veamos acá, es un corte histológico. Disculpen acá el nombre de este. El nombre de este, no encontré otra imagen. Entonces aquí ven ciertos cortes histológicos en los cuales se ve la estructura de la elastina. La elastina como tal es una proteína cuya unidad fundamental es la tropoelastina. Así como el colágeno, su unidad fundamental era el tropocolágeno, aquí la unidad fundamental es la tropoelastina. Cuando se hable de elastina, recuerden, es como tal la proteína ya madura, compleja. Cuando se abre tropoelastina, hasta puede tener características diferentes de la elastina. Veamos, como les estaba diciendo antes, la unidad fundamental de la elastina es la tropoelastina. La tropoelastina es una proteína fibrilar que, ojo, no tiene una secuencia definida. Como tal, la elastina no tiene una secuencia definida, así como la tiene el colágeno. El colágeno tenía cadenas alfa, y luego la triple hélice del colágeno, y luego fibrillas, microfibrillas y todo lo demás. Aquí no, la tropoelastina son unidades de tropocolágeno que se van uniendo unas con otras, que por cierto tiene
tiene un rico contenido de aminoácidos hidrofóbicos. Ejemplo, la glicina, al igual que el colágeno, aquí representa alrededor de la tercera parte del contenido proteico de esta proteína. Pero la glicina un 33%, la alanina 18%, prolina 13%, tiene también algo de prolina igual que el colágeno, ¿verdad? Valina 17% y leucina un 5%. Ojo, aquí la hidroxiprolina no juega un papel importante. Aquí la lisina junto a la lisina sí juega un papel importante. El aspartato, aminoácidos cargados como aspartato, glutamato y la arginina se encuentran en menos del 5%. Y algo muy importante es esto, la lisina, que se encuentran alrededor de 36 a 38 residuos de lisina en la molécula. El triptófano, cistina y metionina están ausentes. ¿Eso qué quiere decir? Que esta proteína es baja en aminoácidos esenciales, ¿verdad? Ojo, la tropoelastina como tal es soluble, pero la elastina, ya formada la elastina, esa es insoluble en agua. Es insoluble en agua y cambia sus propiedades. Veamos. ¿Qué es lo que pasa? Primero se forma la proelastina, luego la tropoelastina, que es la que nosotros vamos a ver. A nivel al inicio se forma la proelastina, luego la tropoelastina, y ya cuando se unen diferentes unidades de tropoelastina, se forma como tal la elastina. Para formarse la elastina como tal, se necesita que la tropoelastina actúe otra enzima que es la lisil oxidasa cobre dependiente. La tropoelastina tiene dos dominios. Un dominio que toma estructura helicoidal, ojo, estructura helicoidal, no es que tenga alfa hélices, no, ni cadenas alfa, estructura helicoidal, y otro dominio hidrofóbico. Cuando diferentes, por ejemplo, dos tropoelastinas se encuentran una a otra y se encuentran en esta secuencia, por ejemplo, lisina, alanina, alanina, lisina, junto con otra que pueden estar separados por tres lisinas, por tres alaninas, por tres alaninas y dos lisinas más, tienden a formar un aminoácido, enlaces acá, un aminoácido, tienden a formar este aminoácido modificado que es la desmosina. Y esta estructura es muy importante para las propiedades de la elastina. Si ven como acá una cadena de tropoelastina tiene una forma irregular, como si fuese resorte, con dos dominios. El dominio de entrelazamiento, que es el que contiene las lisinas separadas por dos o tres alaninas. Al juntarse estas dos, estar paralelas esta secuencia, esta enzima es capaz de actuar sobre los grupos epsiloamino de estas tres, como vemos acá, 1, 2 y 3. Y deja intacto a una lisina. ¿Para qué? Para que sirva de vaso, de formar este anillo acá, y estos grupos que queden como grupos, ojo, como grupos aldehídos, y la única lisina se respeta una lisina. Y de esta forma se produce esta estructura que se conoce como desmosina, la unión de cuatro lisinas, tres que fueron modificadas y una sin modificar. Y es esta estructura, gracias a esta estructura y la isodesmosina, que no es nada más que un isómero de la desmosina, es a través de las cuales las fibras del tropoelastina se van uniendo unas con otras. ¿Para qué? Para agarrar esa forma de resorte entre unas. ¿Por qué? Porque una fibra de tropoelastina tiende a enrollarse sobre su mismo eje, pero cuando encuentra otras,
hace la siguiente estructura. Ven acá, cuando se comienza a unir, se forman más desmosinas. Cuando se forman más desmosinas, las fibras de tropoelastina que tienen esta forma irregular, junto con estos enlaces, una entre otra, le dan a la elastina esta forma. Aquí ya se ha formado la elastina sin tracción. Cuando extienden, por ejemplo, uno extiende la piel, tendones o más, por ejemplo, si se toman la piel, se darán cuenta que esta se extiende. Lo que están haciendo es esto, extendiendo a la elastina, junto también con otra proteína como el colágeno y otras proteínas que se encuentran en la piel. Pero lo que le da esta cierta flexibilidad es esto. Ven las fibras acá de tropoelastina, acá las ven junto con estos enlaces. ¿Qué son estos enlaces? Son desmosinas. Las desmosinas ya hacen que la elastina sea insoluble. Como tal, recuerden, la tropoelastina era soluble, pero una vez formados estos enlaces, gracias a estos son desmosinas, uniendo diferentes fibras de tropoelastina, ya la vuelven insoluble y la vuelven extendible. Diferentes fibras, acá ven como si fuesen resortes que se unen unos con otros, creando una gran malla de resortes gracias a las desmosinas. Esto es sumamente importante y la actividad de esta enzima. Lo mismo, como lo repito, se encuentran cuatro lisinas en la secuencia: lisina, alanina, alanina, lisina, o lisina, alanina, 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 lisina, y la enzima actúa con los grupos epsiloamino, dejándolos en forma de aldehídos para que puedan formar la desmosina. Y eso le confiere una gran flexibilidad a esta proteína, que es muy específica. Esta proteína, recuerden, no tiene una estructura muy definida, así ordenada como la tiene el colágeno o las queratinas. Veamos ahora otro tipo de filamentos y otras proteínas que forman parte del citoesqueleto de la célula. Recuerden, la célula, dentro de la célula existen diferentes proteínas, las cuales le dan movilidad a las células, le dan, por ejemplo, una célula plasmática, un macrófago, y otro tipo de células necesita proteínas para moverse, necesita proteínas para formar ciertas estructuras y formar y tener cierta forma la célula, ¿verdad? Y es gracias a un grupo de proteínas del citoesqueleto. Dentro de esto, algunos forman filamentos o ciertas estructuras en forma de filamentos extensos o filamentos cortos, y que son de diferente grosor. Por ejemplo, están los microtúbulos, que son los más grandes, ¿verdad?, de 25 nanómetros, los filamentos de actina o microfilamentos, que son los más pequeños, de 7 nanómetros, y los filamentos intermedios de 8 a 10 nanómetros, donde se encuentran las queratinas. Ahora vamos a ver algunos de ellos. Veamos. Estos filamentos, diferentes filamentos, se encuentran por ejemplo, en la célula, dando movimiento. Por ejemplo, imagínense ustedes un enterocito con todas estas vellosidades, entonces, que se mueven, que se están absorbiendo los alimentos, y todo eso, gracias a estos filamentos es que se adquiere este movimiento y la forma. La célula toma la forma dependiendo de todas estas proteínas del citoesqueleto, o pueden formar toda una malla. Acá ven toda una malla o una red de estructuras que le dé soporte a la célula. Ven acá en esta tinción con fluorescencia, donde tenemos microfilamentos. Recuerden, los microfilamentos, la actina, los filamentos intermedios, cuyos representantes hay varios filamentos intermedios. Nosotros acá vamos a hablar de las alfa-queratinas. Y los microtúbulos. Los microtúbulos son importantísimos porque actúan en la actividad de la célula, por ejemplo, separando a los cromosomas y la división celular, y en otras funciones también. Vemos una de las proteínas muy importantes
que forma parte de los filamentos, de estos filamentos. Veamos, la actina. La actina no es nada más que una proteína monomérica globular con dos dominios y un bolsillo acá donde llega el ATP. Recuerden, el ATP es la moneda energética. Esta proteína tiene esta característica, que es una proteína monomérica y globular, con una secuencia, eso sí, ven acá, distribuida en alfa hélices y hojas beta plegadas. Hojas beta plegadas. La actina tiene una actividad ATPasa, por eso se dice que la actina en forma monomérica tiene una actividad ATPasa. ATPasa, ¿por qué? Porque tiene este bolsillo donde se coloca el ATP y lo convierte en ADP. Tiene la capacidad de esta enzima de convertirlo en ADP. Y eso es necesario para que esta proteína polimerice. Aparte de estos dos dominios que tiene, cada dominio tiene otros subdominios, dos subdominios que al final se forman. La proteína como tal tiene cuatro subdominios que son bien importantes para su acción. Tiene aproximadamente 375 residuos de aminoácidos, ¿verdad? Y el bolsillo donde se coloca el ATP. Y otra cosa muy pero muy importante es que la actina como tal en forma monomérica se le conoce como actina G. Cuando va polimerizando, esta se puede convertir en grandes filamentos y recibe otro nombre. Ven acá las actina G polimerizando los monómeros de actina G con el ATP. Aquí no está especificado, aquí sí. Diferentes actinas van polimerizando, se van uniendo una con otra. Cada actina suele unirse con otras cuatro, ¿verdad? En sus caras donde no se coloca el ATP, donde no está el ATP, suele unirse a través de este extremo, que se le llama el extremo positivo. Esta actina, al ir polimerizando, forma toda esta estructura filamentosa, que a esta ya estructura de filamentosa que consiste en la polimerización de estos monómeros de actina se le conoce como actina F. Actina F, que es la que interviene mucho en la motilidad. Al polimerizar, estas se van uniendo diferentes gracias a que el bolsillo del ATP escinde el ATP y esa energía hace que polimerice. Van polimerizando generalmente a través del extremo positivo y el extremo negativo se van saliendo, ¿verdad? Van polimerizando una tras otra, así, una tras otras, hasta formar estos grandes filamentos. Recuerden, actina G en forma monomérica, actina F en forma polimerizada o filamentosa. Vemos acá de nuevo, por ejemplo, los monómeros de actina G al polimerizar forman la actina F, que esta, si hablamos de filamentos delgados del músculo esquelético, pues se asocia a otras proteínas, por ejemplo a la tropiumesina y a las troponinas. ¿Se asocian para qué? Para interactuar con otra proteína llamada miosina y a intervenir en el fenómeno de la contracción muscular. Esta proteína es muy importante, la actina, porque aparte de actuar y formar filamentos gruesos, puede actuar también como monómeros, entonces diferentes monómeros en las vesículas celulares y en otras estructuras necesarias para la motilidad y la actividad celular. Vemos acá los filamentos de actina, aquí lo vemos, la actina F o filamentosa. Si nosotros vemos una fibra muscular, esto lo van a ver en fisiología, no se preocupen. Para los que la llevan ya en segunda, creo que entienden un poco más. Entonces, si nosotros agarramos una fibra muscular, vemos diferentes bandas. Estas bandas suelen representar a diferentes proteínas. Por ejemplo, van a ver diferentes bandas que representan el contenido proteico del músculo esquelético. Si se adentran un poco más, se van a ver este tipo de filamentos delgados o filamentos finos y filamentos gruesos. Los filamentos delgados
representan a la actina filamentosa, aquella actina G que ha polimerizado y se ha convertido en actina F. Aquí lo ven. Y estos grandes filamentos o filamentos gruesos representan a la miosina. La magia de la contracción muscular es que la miosina se desliza sobre la actina y encoge a estas fibras, prácticamente jala a estos filamentos. ¿Para qué? Para que se dé la contracción. Se está dando la contracción, esto se desliza hacia un lado y hacia otro gracias al ATP. Se desliza y se desliza y se relaja, donde sucede el fenómeno de contracción, en donde la actina juega un papel muy importante una vez convertida en actina F o filamentosa. Vemos acá la otra proteína de la que les estaba hablando, que es la miosina. La miosina es otra proteína filamentosa del músculo esquelético y de otras estructuras que consiste en dos cadenas con su grupo carboxilo terminal y su grupo amino terminal. La característica de esta proteína filamentosa es que diferentes grupos o diferentes cadenas o moléculas de miosina se agrupan conjuntamente para formar toda esta estructura, que son los filamentos gruesos que se ven en el músculo esquelético. El filamento esquelético, y aquí vemos una microscopía electrónica donde se ven las cabezas. Estas cabezas que ustedes ven acá, que son las cabezas de miosina, son estos extremos aminoterminales que tiene la miosina. La miosina consiste nada más, su estructura básica es una alfa hélice. Una alfa hélice, ojo, que se enrolla hacia la derecha, alfa hélices, cada una de estas, y luego dos alfa hélices distintas se enrollan sobre sí hacia la izquierda. Hay un superenrollamiento. La diferencia que tiene esta proteína es que sus extremos carboxilos terminales se van enrollando unos sobre otros, un superenrollamiento hacia la izquierda, ¿ven? Hacia la izquierda acá, hasta formar estos como bastones. Pero el extremo carboxilo terminal tiene dos dominios, que son estos dominios globulares, ven acá, que son importantes. ¿Para qué? Que son los que interactúan con los filamentos de actina o los filamentos finos o delgados, ¿verdad? Entonces, vean, esta estructura no es nada más, es muy sencilla, se parece a las alfa-queratinas también. Su estructura básica secundaria es alfa hélices. Alfa hélice, que dos alfa hélices se van enrollando una sobre otra en forma levógira, ¿verdad? Al final, las miosinas poseen dos cadenas pesadas, que son estas, las largas, y cuatro cadenas ligeras que medio se observan acá. Esta parte de las cabezas de las cadenas de cada una de estas alfa hélices es donde se une el ATP. Estas son muy importantes porque es gracias al ATP que se mueven y alan a la actina F, ¿verdad? Carboxilo, recuerden, amino terminal globular, extremos, donde tiene la unión hacia el ATP, donde tiene un vacío o hendidura, donde se coloca el ATP y también se convierte en ADP. Y esto es la energía necesaria, este movimiento es la energía necesaria para la contracción muscular. Otra cosa muy importante es que la actina junto con la miosina representan la mayor parte del peso de la masa muscular, y de ahí su importancia. Y si vemos acá un poco más a la cabeza, que estamos hablando del extremo amino terminal, ven acá la cabeza, vemos estas cadenas acá, que son dos que se van enrollando, y estas son las cadenas ligeras que se enrollan sobre el cuello acá, sobre el cuello de las cadenas pesadas, se enrollan sobre el cuello. ¿Para qué? Para darle ese fenómeno de palanca a la miosina, que estas tienden acá a hacerse hacia acá y luego regresar a su posición original.
dependiendo del contenido de ATP. Ejemplo, acá vemos acá los filamentos de actina y la miosina. Se intercala entre las miosinas, ¿verdad? Entre las actinas, perdón, se intercala la miosina, se intercala entre las actinas. ¿Para qué? Para que estas cabezas interactúen en las actinas y jalen, y es donde se da la contracción muscular. Ven acá, contraído, y luego, después gracias al ATP, ¿verdad? Que el ATP hace que se muevan las cabezas, y puedan interactuar con la actina. Y gracias a las cadenas ligeras, que son 2 por cada hélice. Por lo tanto, al final se dice que la miosina, su estructura básica, tiene 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras, que son las que sirven de palanca para darle estabilidad al cuello de la miosina y pueda tener ese juego, ese fenómeno de palanca. Ven acá el bolsillo de unión al ATP y el sitio de unión a la actina, sitio de unión en las cabezas de las miosinas. Esto lo van a ver ampliamente en fisiología. Troponinas. Ya vimos las actinas, ahora vamos a ver otro tipo. Vimos las actinas y vimos las miosinas. Como les dije, la actina, para su actividad, debe estar agrupada con otras proteínas. Por ejemplo, con la tropimiosina, que son estos cordones amarillos que ven acá, que son los que no permiten que interactúe adecuadamente con las miosinas, ¿verdad? Y aparte de eso, están estas proteínas que son importantísimas, las troponinas. Las troponinas es un conjunto de proteínas que tiene 3 unidades: la troponina I, la troponina C y la troponina T, que es importantísima y que son parte de la regulación de la contracción muscular y que intervienen mucho en el impedimento de la interacción entre la actina y la miosina. La troponina no es como tal una proteína de 78 kilodalton, ¿verdad? Entonces la relación entre troponina y actina es de 1 a 7. Hay una molécula de troponina, recuerden, la troponina tiene 3 unidades: la troponina C, la troponina T y la troponina I. La relación entre actina es de 1 a 7. Eso quiere decir que hay, acá lo ven, una molécula de troponina acá por 7 de actina. Estas son importantísimas. ¿Por qué? Porque cuando hay un daño a nivel del músculo específicamente, también ya sea el músculo esquelético o músculo cardíaco, estas tienden a liberarse y de ahí pueden servir para el diagnóstico. Si ustedes ven acá, aquí lo vemos, las unidades de la troponina I son alfa hélices. Alfa hélices con secuencia de aminoácidos, aquí lo ven, secuencias de aminoácidos, ¿verdad? Y con sitios específicos para unión al calcio, porque también unen calcio, y por eso es prácticamente su importancia también, ¿verdad? La troponina C, aquí en color amarillo, lo ven acá, alfa hélices, acá, y la troponina, aquí lo vemos, la troponina T en color naranja, algo así como color naranja. Entonces la troponina C posee sitios para unir el calcio, y de ahí viene su nombre, la proteína C. Aquí tiene sitios para unir al calcio, y esta captura el calcio. Una vez capturado el calcio, entonces hace que esta troponina C se pueda retirar. La troponina T es la que interactúa con la tropimiosina. Es el anclaje prácticamente. Aquí una proteína de 30 kilodalton que posee sitio de unión para anclar el complejo de las 3 unidades de la tropimiosina. Aquí lo vemos. Ven acá la troponina con sus subunidades y anclándose también a la tropimiosina, ¿verdad? Para impedir la interacción adecuada entre la actina y la miosina. Y la troponina I, su nombre viene de I, de inhibitoria, ¿verdad? Porque posee sitios especiales para unirse a la actina, que es la que bloquea la interacción entre la actina y la miosina. Lo ven acá, importantísimo.
Vemos aquí de nuevo un esquema y un corte, aquí una microscopía electrónica de la fibra de lactina interactuando con la troponina, con sus tres subunidades. Recuerden, la troponina T, la subunidad de la troponina T, la troponina I y la troponina C. La troponina T, recuerden que se une a la tropomicina, de ahí viene su nombre, troponina T. Aquí la tenemos, troponina T, troponina C y troponina I. La troponina T, recuerden que se une a la tropomicina en la región de la unión de la cabeza-cola de los heterodímeros. Interacciona con ella tanto con su dominio amino terminal como el carboxilo terminal. Y también interacciona con las otras unidades, de la troponina, con la troponina I y con la troponina C, ¿verdad? Entonces aquí la vemos el núcleo y las unidades, troponina I, troponina C y la troponina T. Aquí la vemos, la troponina T. La troponina I, recuerden que es una proteína globular. La troponina I es muy importante. La troponina I es muy importante. ¿Por qué? Porque por eso lleva su nombre, como les acabo de decir anteriormente. Es una proteína globular básica, ¿verdad? Básica de 180 aminoácidos. Entonces, interacciona con la actina, con la tropomicina. Aquí, bueno, se puede ver que puede interaccionar con la actina, tropomicina y la troponina C mediante su dominio carboxilo terminal. Y mediante su amino terminal interacciona con las otras unidades. Recuerden, está involucrada la inhibición de la unión de la actina a la miosina en ausencia de calcio. Y la última, la troponina C, que la vemos acá. La troponina C, acá. Esta tiene una masa, un peso de 18 kilodalton, ¿verdad? E interacciona con la troponina I. Une calcios y de allí su nombre. Está formado por dos dominios globulares homólogos, ¿verdad? Prácticamente estas son proteínas que contienen alfa hélice, quiro beta y todo lo demás. Cada dominio une calcio y al final lo que hace es secuestrar el calcio, y esto hace que le cambie la configuración y se separen en el momento que se necesite una contracción. La importancia de las troponinas es que, dependiendo del grado de lesión que haya en el cardiomiocito, así va a ser su liberación. Por ejemplo, un infarto al miocardio tiene una alta sensibilidad y especificidad. Ven acá en este diagrama cómo la troponina se eleva rápidamente y mayoritariamente que otros marcadores que sirven para el infarto al miocardio, como son las CK, las creatininsinasas. Entonces las creatininsinasas y las creatininsinasas y la LDH, que creo aquí no aparece, pero hay otras enzimas, por ejemplo la lactato desdehidrogenasa, que también se utiliza para el infarto miocardio, que es inespecífica. En cambio las troponinas son más específicas. Ven acá la elevación de la troponina después de un infarto del miocardio. Entonces, y la troponina luego de un microinfarto, acá pequeño. Entonces es muy proporcional al daño que sufra el cardiomiocito, y de ahí su importancia y porque también se toca en esta clase, ¿verdad? Apréndeselo bien, apréndase bien la estructura, y también se aprenden su función y las subunidades de cada una de ellas. Ahora vamos a ver los microtúbulos. Los microtúbulos son estructuras, como su nombre le dice, como túbulos. A diferencia de los otros filamentos, que son los filamentos delgados, y filamentos intermedios, estos tienen un mayor diámetro, tienen una mayor resistencia, entonces, y proporcionan ciertas estructuras que intervienen en la segregación de cromosomas. Como verán o vieron en biología, los cromosomas tienen que irse a los extremos, y es gracias a los microtúbulos que los van alando, ¿verdad? Forman estructuras como los centríolos, también los cilios que vimos
lo vimos, acabamos de ver acá, bueno, acá lo ven, como cilios también, ¿verdad? Flagelos también pueden formar en otro tipo celulares, ¿verdad? Que tienden a dar estabilidad a estas vellosidades que existen a nivel intestinal y en otras estructuras, o pueden formar parte del citoesqueleto, dándole función y forma a las células. Veamos, esta es la unidad básica de los microtúbulos, que es la proteína conocida como tubulina. Dos monómeros, conocidos como alfa-tubulina, la ven acá, y beta-tubulina, acá, forman un dímero. Y un microtúbulo crece por adhesión de estos dímeros de tubulina, alfa y beta. Se van uniendo diferentes dímeros y así se va agregando, se va hasta formar el microtúbulo. Cada monómero contiene alrededor de 400 residuos de aminoácidos. Ven un monómero, aquí ven un número de tubulina, contiene alrededor de 400 aminoácidos y consisten nada más que en hélices alfa, ¿verdad? Unidos con hojas beta plegadas. Prácticamente son un 40% la alfa tubulina con la beta tubulina. El centro, hay algo muy característico, que el centro de la tubulina consiste en una lámina beta, acá, miren, las láminas beta, que puede ser de 4 a 6, y las demás son hélices alfa. Cada subunidad incluye un sitio de unión a nucleótido, que a diferencia de la actina, aquí lo que se une es GTP. Ven acá, lo que se une es GTP. Cuando se forma el dímero, el sitio de unión a GTP de la alfa-tubulina queda sepultado en el centro de este dímero. Aquí queda sepultado de la interfaz. Y el sitio de unión a nucleótido de la beta-tubulina permanece acá en la superficie. En la superficie prácticamente libre, ¿verdad? Libre hacia el ambiente. Después de que se forma este dímero de tubulina, se incorpora un microtúbulo y otro dímero, se une la punta. Una punta y el sitio de unión a nucleótido de la beta tubulina prácticamente queda secuestrado, queda entre otro, abajo de otro dímero, ¿verdad? Y este tiende a escindirse. Entonces esto se hidroliza, ¿verdad? Pero el GTP siempre queda acá. Veamos cómo sucede esto. El ensamblaje de un microtúbulo primero inicia con la asociación de extremo a extremo acá de los dímeros de tubulina. Aquí lo ven acá, el dímero alfa tubulina con beta tubulina, este dímero. Esto se va uniendo en el extremo, de extremo a extremo, ¿verdad? Aquí recuerden, hay GTP unido a este y el otro GTP en el extremo. Conforme se va uniendo acá, estos dímeros de tubulina forman estructuras que se conocen como protofilamentos, que al principio son cortos y luego se van alargando. Los protofilamentos se alinean uno a otro, acá en forma paralela, se alinean otro en forma paralela, que estos tienden a llegar hasta formar 13 protofilamentos, la estructura de los microtúbulos. ¿Ven? Del 1 al 13. 13 protofilamentos unidos paralelamente de una forma curva hasta formar un microtúbulo. Los protofilamentos se alinean, ¿verdad?, de lado a lado, ¿verdad?, y estos se van plegando. El microtúbulo, ojo, el microtúbulo, una vez formado estos protofilamentos, le van agregando más dímeros, alfa tubulina y beta tubulina, como aparece en esta imagen. Se agregan más estos dímeros en este extremo que se le conoce como extremo positivo. Al igual que un microfilamento, tiene polaridad, se recuerdan de la actina, tiene polaridad que tenía un extremo positivo y otro extremo negativo. Es lo mismo, acá el microtúbulo es polar y crece más en el extremo positivo que en el extremo negativo. De esta forma, ya formado acá la estructura por la adición de protofilamentos, una vez formado todo el microtúbulo, se le van agregando
más dímeros de tubulina, ¿verdad? Y de ahí la importancia y la formación de estos microtúbulos. También a la hora de separarse, todos estos dímeros también ocurre en ambos extremos, pero como siempre es el extremo positivo el que suele desintegrarse o separarse más rápidamente. Vean, ¿por qué vemos esto? Por ejemplo, bueno, veámoslo en otra imagen. Aquí lo vemos también, este dímero con el GTP unido acá en medio, y vemos acá también, ¿verdad?, en el extremo alfa tubulina y beta tubulina. Van formando el protofilamento, que se forman hasta 13 de protofilamentos unidos paralelamente, y luego se van agregando estos dímeros, y se escinde el GTP. Conforme se van agregando estos dímeros, este GTP se transforma en GTP. Aquí también hay actividad GTPase. Si ven en esta microscopía electrónica, aquí ven a los protofilamentos de un microtúbulo, y aquí también. Vean. La importancia de estos microtúbulos es porque intervienen en diferentes funciones. Por ejemplo, en la motilidad intervienen en la separación, como les dije, de los cromosomas, e intervienen en funciones e interacción con otras proteínas. Pues existen ciertos medicamentos, por ejemplo la colchicina, que se utiliza en el tratamiento de la gota, y que se utiliza ¿para qué? Para inmovilizar a ciertas células que se llaman los macrófagos y otros tipos celulares. ¿Por qué? Porque la colchicina se intercala entre los dímeros alfa tubulina y beta tubulina, no permitiendo que se formen adecuadamente los protofilamentos, y también obviamente al final el microtúbulo, ¿verdad? Igual que el taxol. El taxol interacciona con la tubulina a través de contactos estrechos entre sus grupos. Vean cuántos grupos tiene, cuántos anillos tiene. Entonces sus grupos fenilos y los residuos hidrofóbicos, también como los aminoácidos hidrofóbicos, por ejemplo, fenilalanina, valina, leucina, y también la tirosina débilmente debido a su grupo hidroxi. Y de ahí la importancia de conocer los microtúbulos y los medicamentos que también impiden el ensamblaje correcto de estos microtúbulos. Ahora vamos a ver otra de las estructuras muy importantes prácticamente en nuestro organismo, como son parte del citoesqueleto. Hemos visto proteínas del citoesqueleto, por ejemplo los microtúbulos, hemos visto las actinas, hemos visto las actinas G, las actinas F también, ¿verdad? Ahora vamos a ver a las alfa-queratina. Las alfa-queratinas son parte de los filamentos también, que se encuentran como citoqueratinas, que es un grupo de familia de proteínas. Cuando ustedes escuchen las queratinas, no solamente piensen en el pelo, en las uñas o algo así, sino que también hay queratinas que forman parte de la base de muchas estructuras, ¿verdad? Y también hay queratinas dentro de las células, a las que se le conocen como citoqueratinas. Veamos, queratinas, filamentos intermedios. Estos se encuentran entre el tamaño, recuerden, se encuentran entre los filamentos finos, que son los pequeños, ¿verdad?, los microfilamentos, que es la actina, y los otros filamentos, que son prácticamente los más grandes, que son los microtúbulos. La familia de los protofilamentos es grande. Aquí solamente hay uno, son 6 que aparecen acá, pero son mucho más amplios. Dentro de estas se encuentran las queratinas ácidas y las queratinas neutras o básicas. Se encuentra la vimentina, la desmina, la periferina, proteína de los neurofilamentos, que tiene que ver mucho con el sistema nervioso, ¿verdad?, periférico y central, ¿verdad?, otras que forman parte de las láminas nucleares, y la mestina, ¿verdad?, que también tiene que ver con el sistema nervioso. Vamos a centrarnos en las queratinas. Las queratinas se dividen en queratinas duras y queratinas blandas. Las queratinas duras, que son las que forman estructuras duras, que por ejemplo en la piel,
en el pelo y las uñas, ya no se diga una uña, ¿verdad? La característica de estas estructuras es que son ricas en aminoácidos hidrofóbicos, perdón. Las citoqueratinas blandas son estructuras corporales internas que pueden formar parte de la base de un tejido o de una célula, ¿verdad? Las queratinas duras se dividen en ácidas, ¿verdad? Y neutras también, ¿verdad? La estructura, la característica de estas queratinas y más de estas queratinas del el pelo y las uñas, es esto, que son nada más que alfa hélices. Aquí sí, aquí este es un ejemplo clásico de las alfa hélices. Giro, ven, hacia la derecha, ¿ven? Y una alfa hélices bien ordenadas. Una vez estas alfa hélices se forman, en su mayor parte por aminoácidos repetitivos, con una secuencia aminoácido hidrofóbico repetitivo, ¿verdad? Que es de aminoácidos en el cual el primero, ojo, y el cuarto son no polares. Se van formando y luego se enrollan en forma ligópara. ¿Se acuerdan de los filamentos de las miosinas, de las colas? Pues algo así. Aquí primero son alfa hélices y luego que se van hacia la derecha, perdón, hacia el con enrollamiento, con giro hacia la derecha, y luego dos alfa hélices giran una sobre otra acá hacia la izquierda, hasta formar estos que se conocen como ovillos. Luego estos ovillos se unen hacia otro, se unen, no se enrollan, sino que se colocan en forma paralela hasta formar un protofilamento. Y luego más protofilamentos se aparean unos a otros, ¿verdad? Se colocan paralelamente hasta formar otros. Es bien importante. Aquí es bien importante, ¿por qué? Porque hay ciertos aminoácidos que deben estar en el centro y otros deben estar en la periferia. Vemos acá cómo esta alfa hélice, un número de alfa hélice, luego forma un dímero enrollado hacia la izquierda, ¿verdad? Un dímero o el ovillo, que se le conoce como ovillo. Luego 4 ovillos forman un tetrámero ordenados, así, ordenados linealmente y paralelamente, ¿verdad? Linealmente uno tras de otro y paralelamente hasta formar un octámero, prácticamente 2 tetrámeros, y luego varios de estos llegar a formar un filamento intermedio. Ojo que acá los aminoácidos tienen posiciones. Generalmente una alfa hélice es diferente a otra alfa hélice de esta alfa queratina. Una alfa queratina es diferente a otra. Los aminoácidos que se encuentran acá son aminoácidos hidrofóbicos para que estas cadenas se solapen una sobre otra adecuadamente. Pero los aminoácidos que se encuentran en la posición 5 y en la posición 7 suelen estar cargados. ¿Para qué? Para que estos hagan enlaces tipo salinos. Enlaces tipo salinos para que le den un poco más de estabilidad a la estructura. Las cadenas son diferentes. ¿Por qué? Porque si fuesen iguales, estos enlaces se pueden repeler, ¿verdad? Las cadenas se pueden repeler y creando una inestabilidad a la estructura. Entonces, por lo tanto, son diferentes. Y estos enlaces, estas posiciones son muy cruciales en la interacción entre entre el alfa hélice y alfa hélice. Aquí no son cadenas alfa, son alfa hélices. Y este es un ejemplo, las queratinas son un ejemplo clásico de las alfa hélices. Vemos acá de nuevo una representación esquemática donde hay grupos cargados en 3 cadenas, ¿verdad? Formando puentes salinos, interacciones salinas. Además de eso, como ustedes saben, si es una estructura muy dura como el pelo o la uña, los aminoácidos de cisteína abundan para formar en estos puentes disulfuro, que también le da estabilidad a las estructuras, ya sea entre estos enlaces disulfuros intracatenarios o intercatenarios. En este caso son los intercatenarios. También los puentes de hidrógeno se forman
entre los extremos amino y carboxilo terminal de los aminoácidos hidrofóbicos. Los puentes salinos, aquí tenemos un ejemplo entre el ácido aspartico y la lisina. Cuando las queratinas son ricas en aminoácidos hidrofóbicos, pero pueden tener aminoácidos también hidrofílicos, pero la mayor parte son hidrofóbicos. ¿Por qué? Porque esos le genera su insolubilidad. Ejemplo, una uña, si ustedes tiran una uña al agua, van a ver que no se disuelve fácilmente. O un pelo también, no se disuelve fácilmente. Vemos acá la uña, ¿verdad? La uña, cómo los protofilamentos se van ordenando, ¿verdad? Los protofilamentos se van ordenando uno a la par del otro hasta crear estructuras duras, pero muy duras. Ejemplo, veamos en las diferentes organizaciones. Primero una alfa hélice, recuerden, hacia la derecha, luego dos cadenas hacia la izquierda, que son los ovillos, luego se forman estas dos cadenas, se aparean hacia otra, ¿verdad? Con otras y forman protofilamentos. Las cadenas acá, recuerden, son distintas. Luego del protofilamento será el protofibrilla, ¿verdad? Que existe más, el primero el tetrámero, luego el octámero y luego más filamentos, hasta llegar a formar filamentos intermedios de gran tamaño. En la piel, ojo, en la piel también se forman queratinas. Conforme las células van muriendo, la queratina se va acumulando, que es la que nos protege a nosotros, ¿verdad? De la humedad, nos protege parte de la fricción y otros. Si existe mayor roce o mayor daño a nivel de la piel, existe mayor proliferación o producción de estas queratinas. Aquí vemos los enlaces que estabilizan, ¿verdad? Enlace disulfuro, cistina, ¿verdad? Intercadena, ¿verdad? Y hay otros que son intracadena. Por ejemplo, en el caso de un cabello rizado, suelen existir más enlaces intracatenarios y también los intercatenarios. En un pelo liso suelen disminuir estos enlaces, obviamente, porque la estructura suele permanecer en una forma lineal. Veamos ahora una de las proteínas importantísimas, la albúmina. La albúmina es una proteína que la van a ver también en el ciclo 2, la van a ver y que tiene muchas funciones. La albúmina es una de las proteínas importantísimas en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque parte de ella, como lo van a ver en fisio, depende de la presión osmótica. El 80% de la presión osmótica depende de esta proteína. Y aparte de eso, la proteína es algo así como este transporte del citrans que lleva todo. A ella se le unen bilirrubina en el plasma. La proteína se encuentra mayoritariamente en el plasma. Se le unen bilirrubina, se le unen ácidos grasos libres. Ejemplo, cuando los que se provienen del tejido adiposo, se le unen ácidos grasos libres. Se le unen iones, calcio, magnesio, manganeso, zinc, que no se le une. Después sirve de transporte también para hormonas tiroideas, para hormonas sexuales, para medicamentos. Cada vez que nosotros consumimos medicamentos, también ahí la albúmina puede servir de transporte. Vean, entonces esta proteína tiene una forma peculiar, con sus dominios acá, ¿ven? 3 dominios, y esto le confiere una forma de corazón. Más que estamos en el mes de febrero, van a escuchar mucho esta proteína en toda su práctica clínica, en toda su historia de médico. ¿Por qué? Porque esta proteína es muy fiel e importante en nuestro organismo. Y quizás por eso tiene esta forma de corazón, gracias a sus dominios. Ojo, veamos, esta proteína se forma en el hígado, exclusivamente en el hígado. Carece de carbohidratos y consiste en nada más que una proteína globular. Este es un ejemplo de proteína globular monomérica de alrededor 585 aminoácidos. Tiene un alto contenido de aminoácidos cargados, por ejemplo el aspartico, el glutámico, arginina, arginina. Entonces esto le confiere su solubilidad, su alta solubilidad.
La albúmina es muy pero muy soluble en el plasma y por eso tiende a unir diferentes compuestos, por ejemplo, medicamentos, hormonas, iones, por ejemplo, el calcio, que es muy importante en el equilibrio ácido-base, ¿verdad? Y también es muy estable, tiene puente disulfuro, 35 cisteína, ¿verdad? Y con 17 puentes del sulfuro. Es muy bajo en tristófano y metionina. Cada molécula de hemoglobina tiene 3 dominios, que lo vemos acá, 1, 2 y 3, ¿verdad? Y 3, ¿verdad? 3 dominios homólogos, cada uno obviamente tiene 1A, 1B, así vamos, ¿verdad? 1A, 2A y 3A, ¿verdad? Y lo mismo, entonces, 1B, 2B y 3A. Tiene alfa hélices, como ven acá, ¿verdad? Y hojas beta plegadas, que aquí no se ve muy bien, pero tiene hojas beta plegadas y alfa hélices. Y algo muy importante es que carece de carbohidratos. Si extendemos esta proteína, veamos esto. Vemos esto que genera muchos bucles, ¿verdad? Con sus dominios, acá lo ven, y los puentes disulfuro. Los puentes disulfuros, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ojo, es muy importante en el transporte, esta proteína es muy importante en el transporte de ácido graso. Generalmente a ella se le pueden unir 6 ácidos grasos libres. Anda entre 2 y 4 ácidos grasos libres y aquí se encuentran los dominios en los cuales se le unen el ácido graso libre. Vemos acá, primer ácido graso libre, segundo, el tercer ácido graso libre y el cuarto ácido graso, ¿verdad? La unión a los dominios de unión a bilirrubina y ciertos aminoácidos específicos de ella. La unión a aspirina, porque también una aspirina, así como otros medicamentos, ¿verdad? y otros hormonas. Esta proteína es importantísima, pero importantísima en nuestro plasma. Entonces, y su estructura, gracias a que es alta en aminoácidos cargados, le confiere esa cualidad de ser soluble en el plasma y captar ciertos elementos que otras proteínas no lo pueden hacer. Veamos, ahora ya para terminar vamos a ver la estructura así rápidamente, ya por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Que ya llegamos casi a la hora y media, de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son glucoproteínas que se encuentran en el plasma, son formadas por las células plasmáticas y que son las que nos ayudan a nosotros son los famosos anticuerpos que nos ayudan a combatir a todas las bacterias, virus y aún más a veces en ciertas enfermedades actúan hasta en contra de nuestros mismos organismos, que son los famosos autoanticuerpos. Entonces vemos, estas se encuentran en el plasma, como se los estaba diciendo, ¿verdad? Son formados por las células plasmáticas, ¿verdad? Su estructura general prácticamente suele ser típica entre los diferentes tipos de inmunoglobulina, pero consiste en 4 cadenas polipeptídicas iguales de 2 a 2, ¿verdad? Y las cuales aquí abundan los puentes disulfuro y enlaces no covalentes. Aquí lo vemos las cadenas, aquí unas que se llaman cadenas pesadas, que son las más largas, y las otras que se llaman las cadenas ligeras, que son las más cortas, ¿verdad? Estas vemos. Las cadenas ligeras, estas, ven acá, estas tienen un peso, una masa molecular de 25 daltons o 25 kilodaltons, ¿verdad? Y estas pueden ser de varios tipos y que es lo que le confiere a veces esas diferencias entre algunas inmunoglobulinas, ¿verdad? Que pueden ser ya sea kappa o pueden ser lambda.
estas cadenas, ¿verdad? Pero en una hemoglobina las dos cadenas ligeras son iguales. Entonces, eso es bien importante. Las cadenas pesadas, que son estas, vean, estas más largas, son más pesadas porque lo mismo le dice, son de 50 a 77 kilodalton, ¿verdad? Y de estas existen 5 tipos generales, que son la gamma, la mu, las alfa, la delta y las epsilon. Entonces, y estas son las que definen cada clase de inmunoglobulinas. Así, las clases de inmunoglobulinas son las que ustedes van a conocer, son inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, la A, la D y la E. Muchos de esos tienen que ver, por ejemplo, algunos se encuentran en el intestino, otros se encuentran más en secreciones como las lágrimas, la inmunoglobulina A, ¿verdad? Otros son la inmunoglobulina G y la M, tienen que ver mucho en el plasma, ¿verdad? Y la E en el intestino en contra de parásitos o algo más. Entonces, aparte de eso, cada una de las clases puede variar. Y de ahí la magia de todos los anticuerpos, ¿verdad? Que generemos anticuerpos conforme los organismos nos vayan presentando. Entonces, por ejemplo, las clases de tipo de cadena pesada, entonces eso pueden definir también los tipos de inmunoglobulina. Por ejemplo, hay inmunoglobulina G1, inmunoglobulina G2, inmunoglobulina G3 y la G4. Y eso depende si es, por ejemplo, gamma 1, gamma 2, gamma 3 y gamma 4. La ligera, ojo, vean las regiones que vemos acá, tienen regiones variables y regiones constantes. Entonces, estas regiones, ¿verdad? Se van desde el extremo amino terminal, ojo, del extremo, ven acá, amino terminal a carboxilo terminal. Ambas regiones se aparean paralelamente en esa dirección. Es decir, amino terminal a carboxilo terminal. La cadena ligera es del extremo terminal hasta la mitad de la cadena, aminoácidos del 1 alrededor del 100, ¿verdad? Esta región es variable y por eso se le conoce, va con la letra V, una letra V aquí, de la región de las cadenas ligeras, V y la L de light. Y estas suelen ser constantes. Estas regiones de acá, de las cadenas ligeras, suele ser constante, ¿verdad? En cada una de las inmunoglobulinas. Lo mismo acá, las regiones de las cadenas pesadas suelen tener en este extremo regiones hiperconstantes, ¿verdad? Hipervariables, variables, y las otras regiones que están unidas crean bucles porque hacen enlaces puentes disulfuros. Estos amarillos que ven acá son puentes disulfuros y estas regiones suelen ser constantes. Acá en este extremo, aquí en este cuello que ven acá, pues, existen puentes disulfuro que hace que generen algo así como bisagra, el fenómeno de bisagra, y es gracias a estos puentes disulfuro que existen entre las cadenas pesadas. Y eso es muy importante, ¿verdad? Recuerden que en estas regiones que son las variables, entonces estas dependen, tienen una composición de aminoácidos, pero muy variable, y eso dependiendo de cada antígeno que se presente, ¿verdad? Y eso es muy importante en el reconocimiento antigénico. La cadena pesada también, recuerden, al igual que las cadenas ligeras, tienen regiones constantes y regiones variables. La magia de todos estos anticuerpos, de todas estas inmunoglobulinas, es gracias a eso, que tienen esta variabilidad en estos extremos y esta constante en estas regiones de ambos, ¿verdad? La variabilidad de estos dominios de la cadena pesada y ligera también no es homogénea. Eso quiere decir que son diferentes. La variabilidad entre las cadenas pesadas y las cadenas ligeras. Pueden existir segmentos polipeptídicos cortos en estas regiones cuya variabilidad aún más puede variar, y a esto que son lo que se les conocen como regiones hipervariables, ¿verdad? Este plegamiento que ven acá, estos son muy importantes
Entonces, estos plegamientos de estas regiones variables determinan estas regiones situadas en los primeros residuos de aminoácidos, ¿verdad? Queden expuestas y próximas hasta el exterior de la célula. Los segmentos prácticamente forman acá la unión hacia el antígeno, lo que ven acá. Aquí se une el antígeno, se puede unir al antígeno y es que reconoce, por ejemplo, en el caso de una bacteria, puede reconocer la superficie de la bacteria. La especificidad del anticuerpo obviamente viene determinada por la secuencia de aminoácidos. Eso es otra cosa muy importante. Son proteínas, recuerden, bifuncionales, que tienen mucha importancia en la inmunidad y en la respuesta de nuestro organismo a los antígenos. Hay diferentes tipos de inmunoglobulinas. Está la inmunoglobulina G, como se los dije anteriormente, la inmunoglobulina M, perdón, la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina A. Eso lo pueden leer en su libro texto. Bueno, chicos, nos quedamos acá, llegamos acá, y les recomiendo leer su bibliografía, su libro texto, ¿verdad? Su libro texto. Yo posteriormente les voy a poner sus referencias bibliográficas. Por cuestiones de tiempo nos quedamos acá. Gracias por su atención.